Cada sociedad política deriva su carácter a partir de una específica moralidad pública o política, a partir de lo que considera como digno de defensa públicamente. Y esto significa a partir de lo que la parte preponderante de la sociedad, no necesariamente la mayoría, considera justo. ¿Sí? Estas palabras de Strauss son muy importantes por lo que veremos al final. No sé si para no quitarles minutos de más hoy, lo vamos a rematar la clase que viene. Pero ¿a dónde voy? De que cuando Aristóteles diga que para que un régimen sea justo y estable tiene que haber una preponderancia de la clase media, vienen bien recordar estas palabras de Strauss, ¿sí? O sea, no, la cuestión del régimen tiene que ver con cuál es el prestigio de cierto modo de vivir que da el tono de la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que se considera como digno de defensa públicamente está dado por aquellos que tienen mayor protagonismo. No necesariamente es una cuestión cuantitativa de una mayoría en número, pero sí cualitativo. Y como vamos a ver, Aristóteles cuando dice que tiene que haber una preponderancia de la clase media por encima de la clase de ricos o pobres, no está diciendo que todos los ciudadanos tengan que ser iguales, no defiende una igualación absoluta de las clases sociales de las gentes. Porque Aristóteles dice perfectamente podría haber una igualación en el exceso de todos ricos o en el exceso de todos pobres. Y eso no ayudaría a la estabilidad del régimen. Ya llegaremos ahí, pero me estoy adelantando. Entonces, esto es importante, ¿sí? Lo que dice Strauss, de que hay una parte preponderante de la sociedad que, como digo, da el tono de lo que esa sociedad es y significa. Y como dije, esto da una férrea dependencia entre la condición de ciudadano respecto de la del régimen o orden político. Un hombre que fuera ciudadano en una democracia no sería necesariamente ciudadano en una oligarquía. ¿Sí? Y esto le permite a Aristóteles distinguir, como figura ahí también en la diapositiva, lo que es un buen ciudadano de un hombre bueno. Y esto es muy relevante para entender el valor altísimo que tiene la filosofía para un griego como Aristóteles. Citamos de nuevo Strauss, lo transpolítico, lo suprapolítico, la vida de la mente, en contradistinción a la vida política, es decir, la vida filosófica, a eso se refiere, se revela solo como el límite de lo político. El hombre es más que el ciudadano o la ciudad. El hombre trasciende la ciudad, pero solo por lo que es en él su mejor parte. ¿Sí? Es decir, para Aristóteles, lo propiamente humano es la condición política del hombre. Es decir, que el hombre es un animal político, un politicón son, veíamos, ¿sí? Desde la primera clase. Eso es es lo que define propiamente al hombre como un ser humano. O sea, por encima de los animales, más concretamente de las bestias, pero de cualquier animal, y por abajo los dioses. Ahora bien, hay algo que para Aristóteles en el hombre lo conecta con los dioses justamente, que lo asemeja,
lo hace semejante a los dioses, que es la vida de la mente, ¿no? No nos vamos a poner a citar, tampoco son muchas páginas, pero hay páginas de Aristóteles en la Ética, Nicómaco y en la Política, que habla de esto, de que la vida de la mente, es decir, del nous, es lo que al hombre lo diviniza, lo hace más parecido a los dioses, es decir, lo hace elevarse por encima de esa condición propiamente humana que es la política, ¿sí? Porque el nous es su mejor parte, ¿no? Al afirmar que el hombre trasciende la ciudad, Aristóteles se acuerda con el liberalismo de los tiempos modernos, dice Strauss, ¿no? Con todo, es decir, porque el liberalismo también insiste en que el hombre no se reduce a su condición de pertenencia a una sociedad, ¿sí? Sino que hay una condición de libertad que está, por así decir, al margen de la, de la ciudad, de la vida ciudadana. Y entonces lo marca ahí Strauss. Con todo, dice Strauss, él difiere de ese liberalismo moderno por limitar esta trascendencia solo en lo más alto que hay en el hombre. El hombre trasciende la ciudad solo por perseguir la verdadera felicidad, no por perseguir la felicidad entendida de cualquier manera. Es decir, la libertad del liberalismo que los autores liberales pueden decir se sustrae a la condición política, muchas veces es entendida, podemos decir, de forma no como la entiende Aristóteles como la vida más alta de la mente, sino como una libertad de goce sensible o en el ámbito privado, etcétera, que no lo hace al hombre elevarse por encima de su condición política, sino, bueno, disfrutar de su vida privada, pero sin más, ¿no? Bien, ese es un punto interesante. Obviamente no todo liberalismo es de tipo economicista, como yo estoy señalando. Hay liberalismos, digamos, que siguen a Aristóteles en el sentido de marcar que, por ejemplo, Benjamin Constant, en su discurso La libertad de los antiguos y los modernos, termina en este sentido aristotélico que estamos diciendo que la libertad más alta del hombre no es la libertad meramente privada de los goces, sino una libertad que lo conecte con la humanidad, etc., ¿no? Bien. Entonces, yendo al meollo de la cuestión de lo que piensa Aristóteles sobre el Kratos en la polis, que es el tema de esta última parte de la unidad 3, ¿sí? Hay que analizar qué entiende concretamente Aristóteles por democracia, ¿sí? Y la distinción que él hace entre una democracia populista, podríamos decir, una democracia liberal en el sentido de tener una constitución de tipo republicana, es decir, donde gobierne la ley, etc., ¿no? Entonces, pero para entender, como digo, el concepto de democracia, es decir, el kratos del demos, o la cracia del demos, hay 4 rasgos esenciales que Aristóteles señala para entender el poder del pueblo, ¿sí? Y son esos que aparecen ahí, ¿verdad? Libertad, igualdad, soberanía de la mayoría y pobreza, ¿no? Es decir, son 4 rasgos que se pueden explicar de esta manera, ¿no?
La igualdad y digamos, la igualdad consiste en que todos tienen una misma condición ciudadana y no hay privilegios ante la ley de unos sobre otros, ¿no? Y eso hace referencia a la libertad, ¿no? Y también a que implica una soberanía de la mayoría, ¿no? ¿Qué significa soberanía de la mayoría? Como dice ahí, participación de todos en los cargos del gobierno, por turnos, ¿sí? Es decir, todos en algún momento van a gobernar y por eso Aristóteles dice que es muy importante. ¿Cuál es la mejor escuela de gobierno? La obediencia, ¿sí? Nadie va a poder saber gobernar si primero no ha aprendido a obedecer. Si la libertad en la eleucería, como algunos suponen, se da especialmente en la democracia y también la igualdad isotes, pongo los términos griegos para que ustedes identifiquen bien, o sea, cuáles son los términos que está usando concretamente Aristóteles y que no hay una tradición libre, así, manipuladora de la filosofía de Aristóteles. Esto se lograría plenamente si todos participaran en el mayor grado posible de modo semejante en el gobierno. Hasta acá, ahí habló de los tres primeros elementos. Y como el pueblo demos es la mayoría, pleión, y la decisión de la mayoría es soberana, este régimen es necesariamente una democracia, ¿no? Ahí están articulados los tres primeros elementos, ¿sí? En cuanto a la pobreza, dice Aristóteles, hay democracia cuando ese poder, el poder supremo de la polis, está en manos de quienes no poseen gran patrimonio, sino que carecen de medios, ni tampoco gozan de prestigio alguno por su virtud. En suma, aquello por lo que la democracia o la oligarquía difieren entre sí es la pobreza o la riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo acá Aristóteles? Sí, que el régimen propiamente del pueblo demos, ahí está restringiendo demos a la parte baja del pueblo, es decir, a la parte pobre. Es cuando los pobres tienen participación real en el gobierno, ¿sí? Es decir, el poder no es de los de gran patrimonio, porque eso sería la oligarquía y tampoco es de los grandes virtuosos, sino del pueblo raso y pobre, ¿no? Obviamente que Aristóteles va a decir que la democracia así pura y dura no es lo más conveniente, porque esa democracia radical llevaría a enfrentamientos justamente con los ricos, y ya que el gobierno de los puramente virtuosos es imposible porque es un idealismo, es una utopía, entonces lo óptimo va a ser mezclar, digamos, es decir, que en el elemento soberano de gobierno haya pobres y ricos, o sea, que no solamente haya ciudadanos pobres ni solamente ciudadanos ricos, sino que haya una mezcla, ¿no? Es decir, que en el fondo que todos, diríamos hoy, se sientan representados eh, por, por los soberanos, ¿no? Bien, entonces, nada. Este, por lo que vemos que en Aristóteles, en la ciudad, no se borran las diferencias sociales, ¿no? Ni las diferencias éticas tampoco, porque cuando Aristóteles habla de la pobreza, también está hablando de una cierta falta de habilidad o de excelencia que tiene que ver con la virtud, ¿no? Entonces, eso es muy estimulante, o sea, claro, era más fácil, digamos, en una polis griega, que es una comunidad relativamente bastante pequeña,
conformar, digamos, primero concebir que efectivamente los pobres, los mediocres, es decir, los no excelentes, tengan la misma condición ciudadana que los ricos o los virtuosos, ¿no? Y después, no solamente que tengan una misma condición, sino que tengan una misma posibilidad de acceso al poder, ¿no? Comentario ahí al margen, ¿no? Algo me llamó la atención. Ustedes conocen a Carlos Peña, ¿verdad? Filósofo chileno. Para mí el pensador chileno más relevante del momento. Bien. Bueno, Alejandro Vigo, que es un argentino, hay algunos videos en YouTube, bueno, conversando con Carlos Peña. Alejandro Vigo yo lo conozco personalmente. Compartía algunos cafés en la Universidad de Navarra. Él fue profesor en Chile, después en España y ahora volvió de vuelta. No, me llama la atención. Alejandro Vigo es un gran experto en la filosofía antigua. ¿Quién tiene un sesgo político de derecha, Peña o Vigo? Peña. Sí, no, pero es muy inteligente y muy mesurado. A mí me gusta escucharlos. Sí, sí, el sesgo puede estar, sí. Pero lo que quería comentar es que me llamó la atención de Vigo, que es un experto en filosofía antigua, especialmente en Platón y Aristóteles, que él diga que Carlos Peña, ¿sí? Que Vigo dice que él comparte muchos de los principios de la filosofía de Aristóteles, pero la parte política dice que ha quedado anticuada porque la polis es una forma de vida que en la modernidad es imposible de replicar. Tiene razón de que la polis es una forma de vida imposible de replicar en la modernidad, pero eso no quiere decir que los principios que estamos enunciando sean análogamente aplicables a nuestras sociedades modernas, ¿no? Esto me acordé porque efectivamente quizás sea más fácil, como digo, sea más plausible lo que dice Aristóteles realizarlo en una polis griega, ¿no? Pero no hay que perder de vista que históricamente, acá hay estudiantes de historia, ¿no? Y también de literatura, pueden ir a la literatura griega del momento. Yo estuve unos meses estudiando y escribí un artículo sobre la interpretación liberal de Benjamin Constant sobre Solón, sobre el Plutarco de Solón. Y ahí te das cuenta de forma muy clara la constante beligerancia y stasis, guerras civiles que tenían los griegos hacia las peleas. Es decir, no porque sea chico, digamos, la cosa funciona mejor, ¿no? Bueno, eso quería hacer mención. Entonces, los principios, o sea, son análogamente aplicables a nuestras sociedades, ¿no? De esta multitud, plethos en griego, que conforma una polis, forzosamente unos han de ser ricos, ¿no? En singular, euporos, ¿no? Euporos. Otros pobres, áporos, ¿no? Fíjense el contraste en eu, o sea que es no me sale ahora el nombre técnico, pero es como un prefijo, ahí está, un prefijo que tiene todo que ver con la felicidad, ¿no? Eudaimonía, ¿no? Euporos, rico, ¿no? A, en cambio, es negación, ¿no? Es decir, el contraste es eu y a, ¿no? Poros es riqueza, ¿no? Es decir, el que es felizmente rico y el otro el que está carente
de bienes. Y otros de posición media, ¿no? Y ahí usa mesos, ¿no? Ese término es muy importante porque Aristóteles dice, la clave del éxito de una sociedad es que haya gente de posición media de forma preponderante. Y eso vale para la polis de Aristóteles de hace 24 siglos y para nuestras sociedades también. Es decir, y vivimos en tiempos en que cada vez parece que la tendencia, en vez de, por más que uno esté convencido racionalmente, en la práctica es muy difícil realizar la preponderancia de la clase media, ¿sí? En nuestras sociedades. Entonces, ahí lo tenemos a Aristóteles, ¿no? Y fíjense algunas cosas interesantes que dice Aristóteles, que yo, esto sí, me ocupé en transcribirlo porque me parecen cosas muy actuales, ¿no? Por ejemplo, la equiparación entre pobreza y delincuencia, ¿no? Fíjense lo que dice Aristóteles, es de una actualidad pasmosa para mí, ¿no? Los hombres no solo delinquen por las cosas necesarias, cuyo remedio cree Faleas que es la igualdad de la propiedad, es decir, las cosas necesarias es lo que yo necesito para vivir. Y el remedio, según Faleas, que cita Aristóteles, sería la igualdad de la propiedad. De modo que no se robe por pasar frío o hambre, ¿sí? Entonces, los hombres no solo delinquen por eso, porque necesitan para comer, abrigarse, etcétera, sino también para gozar y saciar sus deseos. Fíjense cómo, es decir, la corrupción, la delincuencia no es solamente la gente que necesita comer y vestirse, etcétera, sino aquellos que son ricos también pueden ser delincuentes. To gain pleasure and to satisfy desire, dice el texto, la traducción inglesa de ese pasaje de Política 2, capítulo 7. Si sus deseos van más allá de lo necesario, para su apaciguamiento delinquirán, o mejor dicho, delinquirán para su apaciguamiento. Es decir, yo puedo estar nadando en bienes y si doy rienda suelta a mis deseos, voy a incluso delinquir para saciar deseos superfluos, ¿no? Esto de lo superfluo lo explica muy bien a continuación. Los mayores delitos se cometen por lo superfluo y no por cosas necesarias. Fíjense cómo, como digo, esto es muy actual, ¿no? Porque hoy en día, no sé en Chile, pero acá en Argentina, o sea, siempre, lamentablemente, será una ley de la humanidad. Los que están en la cárcel son los pobres, digamos, los ricos no van a la cárcel, ¿no? Y Aristóteles dice, pero los mayores delincuentes no son los pobres, son los ricos. Los mayores delitos se cometen por los superfluos. Por ejemplo, no se incurre en tiranía para no pasar frío. O sea, porque ¿cuál es el mayor delito? Ahí está, la tiranía. Por eso los grandes honores se dan al que mata a un tirano y no a un ladrón, ¿no? Es decir, Aristóteles está diciendo, el tirano, uno dice, pero bueno, el tirano es solamente el gobernante. No, el tirano también puede ser el empresario monopólico que tiraniza a una sociedad porque quiere ganar y más plata de la que tiene sin servir al bien común. O sea, no, con esto no estoy diciendo obviamente que todos los empresarios ricos son tiranos, no, es decir, hay empresarios muy ricos y muy virtuosos y que ayudan y que dan trabajo y que transforman la sociedad, etcétera, ¿no? Pero Aristóteles está diciendo que no es lo mismo un ladronzuelo que un tirano. Es decir, un ladronzuelo es un delincuente pobre y un tirano es un delincuente rico, ¿sí? Bueno, para Aristóteles es peor el delincuente rico, ¿no? Ahí queda claro.
Bueno, entonces, como dije, acá hay que entender que para Aristóteles hay dos clases de democracia, ¿sí? Lo que podríamos llamar actualizadamente democracia populista o plebiscitaria es un nombre más técnico, un poco más anticuado, ¿no? Vintage, la democracia plebiscitaria, ¿no? Es decir, la de aquella democracia que sostiene como ideal el gobierno sin la ley, ¿no? El gobierno sin la ley. Y después, la democracia de tipo liberal, es decir, la democracia con la ley, que es propiamente la politeia. La democracia populista, es decir, el gobierno del pueblo sin ley, el pueblo desbocado, radicalizado, etcétera, ¿no? Es la democracia, ¿no? O sea, nuestra moderna palabra democracia, ¿sí? Nosotros la tomamos como una cosa virtuosa, pero no es una traducción literal de la democracia aristotélica, sino es más bien una traducción de politeia, ¿no? O sea, régimen con ley. O sea, lo que nosotros entendemos por democracia es la democracia liberal. Lo que entendemos por democracia es justamente una democracia, ahí no puse, pero radical también puedo poner. Bien. Una forma de democracia es aquella en la que todos participan de las magistraturas con solo ser ciudadano, pero la ley es la que manda. Otra forma de democracia, en cambio, es en lo demás igual a esta, pero es soberano, Kyrion, la multitud y no la ley, ¿no? Dice Aristóteles. Esto se da cuando los plebiscitos se convierten en soberanos. Es decir, ¿qué es plebiscito? ¿No? Ahí pongo una explicación en inglés. Proposal passed by a majority of votes. Es decir, la mayoría, el imperio de la mayoría por el número mismo. Eso es, digamos, la democracia plebiscitaria. Es decir, que no importa la ley, si levantamos la mano y votamos que hay que linchar a minorías que no nos gustan, bueno, eso es democracia, ¿no? Eso vale para, o sea, la democracia plebiscitaria se puede volver, o sea, la democracia populista no es necesariamente algo de izquierda, puede ser de izquierda contra la derecha o de la derecha contra la izquierda. Es decir, se le va a volver en contra al que es de izquierda o el que es de derecha, aquel que defiende el populismo, ¿no? Es decir, por eso hoy en día queda más claro que nunca que hay populismos de izquierda o de derecha. ¿Qué es el populismo? Digamos, justamente eso. Es el gobierno de las pasiones desatadas por mayoría. Aquí en la Argentina tenemos un fenómeno muy reciente, muy curioso, que es eso. Es un populismo de derecha cuya arma principal es la red social, las redes sociales, ¿no? Fíjense que es muy novedoso todo. Está sucediendo, ¿no? Se está estudiando, se viene hablando, pero no hace 20 años, se viene hablando de lo que sucede acá hace 10 años, ¿no? No más. Es decir, el plebiscito es la red social. Entonces, hay trolls, ejército de trolls, que uno razonablemente, filosóficamente da una opinión en contra del gobierno y te saltan las fauces animalescas, digamos, de las fieras gobernantes y ahí no hay razón que valga, digamos, ¿no? Porque es el plebiscito virtual en ese caso, el que se termina imponiendo la realidad. Pero esto, fíjense cómo en el discurso griego ya estaba muy claro este elemento pasional, demagógico, ¿no? Esto ocurre por causa de los demagogos, ¿no? Gran palabra griega, ¿no? Demagogos, líder popular, ¿no?
Pues en las ciudades que se gobiernan democráticamente conforme a la ley no hay demagogos, dice Aristóteles, sino que los mejores ciudadanos ocupan los puestos de preeminencia. Los mejores, es decir, los virtuosos realmente, ¿no? Pero donde las leyes no son soberanas, ahí surgen los demagogos. Antes dije, no estoy contradiciendo mi interpretación de Aristóteles, que dije que la aristocracia, es decir, el gobierno de los virtuosos, sea una utopía. No, efectivamente, cuando la ley es protagonista, si bien no todo va a ser aristocracia, es el gobierno de los mejores, de los virtuosos en el poder, pero sin embargo sí va a haber un cierto protagonismo de la virtud, ¿no? Pero cuando la ley se retira de la politeia, surge por arriba la demagogia y por abajo el pueblo desbocado, que se retroalimentan, y eso es la explicación más básica de lo que es el populismo, ¿no? Es decir, demagogos que contentan al pueblo engañosamente y el pueblo que le responde esclavizadamente, por así decir, al demagogo, ¿no? No hay libertad, no hay libertad. No hay libertad porque no hay ley. La ley se ha retirado, la libertad es una libertad falsa, pseudo libertad. Otra palabra griega, pseudos, falso. En este tipo de democracia el pueblo se convierte en monarca, dice Aristóteles, de forma muy significativa, porque dice, en realidad el demagogo no es el gobierno, el que gobierna es el pueblo sin ley, ¿sí? Un pueblo de esta clase, como si fuera un monarca, busca ejercer el poder monárquico sin someterse a la ley y se vuelve despótico, ¿no? Se vuelve despótico, es decir, que era lo contrario a lo político, lo despótico, es decir, se retiró la ley, o sea, no hay politeia, ¿sí? De modo que los aduladores son honrados, es decir, los aduladores son los demagogos. Y una democracia de tal tipo es análoga a lo que la tiranía entre las monarquías, ¿no? Es decir, la democracia desnuda, podríamos decir, populista, es una tiranía de las mayorías. Así como cuando hay un tirano único, no hay monarquía, es decir, no hay gobierno real conforme a la ley, eso es la monarquía, hay tiranía, tiranos, ¿no? Son todas palabras griegas, ¿no? Que el castellano las traduce literalmente. Por eso su carácter es el mismo. Ambos regímenes ejercen un poder despótico, es decir, tanto en la tiranía como en la democracia, ¿no? Ejerce un poder despótico sobre los mejores. Los plebiscitos son como allí a órdenes emitidas por el tirano. Y el demagogo y el adulador son una misma cosa o análoga. Unos y otros tienen la más poderosa influencia sobre sus respectivos señores. Los aduladores con los tiranos y los demagogos con los pueblos de tal condición. Fíjense cómo ahí le dio la vuelta. Aristóteles dice, en realidad, en una monarquía los aduladores son el pueblo que adulan al rey, le chupan las medias, decimos acá coloquialmente en Argentina. En cambio, en la democracia, el que tiene miedo, por así decir, es el que está arriba y adula al pueblo, ¿no? Lo mantiene contento porque si se le vuelve en contra, ¿no? Puede ser fatal eso, ¿no? Y ese poder despótico, no quiero pasar por alto eso que dijo antes, que se ejerce, es un poder despótico que se ejerce sobre los mejores, ¿no? No solamente sobre las minorías, así en general hoy en día está de moda defender a las minorías, y está bien, es un pensamiento más liberal moderno, pero acá claramente está diciendo Aristóteles que los que quedan rezagados no son las minorías, no lo menciona eso, sino los mejores, que son los que deberían estar al mando de
de la polis. Y voy terminando con esta cita, ¿no? Ellos son los responsables de que los plebiscitos tengan la autoridad suprema, Kiria, y no las leyes. Es decir, acá la contraposición entre ¿qué gobiernan, los leyes o los plebiscitos? Es decir, la votación, la alzada de mano, el consenso mayoritario opuesto a la ley o la ley. Presentando ante el pueblo todos los asuntos. O sea, todo queda sometido al plebiscito. Sucede en efecto que se engrandecen por el hecho de que el pueblo es soberano en todas las cosas. Y ellos lo son sobre la opinión del pueblo. Pues el pueblo les obedece, ¿no? Es decir, manejan la opinión del pueblo. Podría parecer razonable la crítica del que dijera que tal democracia no es una república, porque donde no mandan las leyes no hay república. Así concluye Aristóteles. O sea, es razonable decir que la democracia no es una politeía, porque no manda las leyes, manda los plebiscitos. Manda los plebiscitos y la adulación y el despotismo, ¿sí? No nos queda mucho, pero digamos, como para cerrar la idea, pero no quiero ir a los atropellones, nos quedan unas 6-7 diapositivas para cerrar esta idea de la concepción del poder aristotélica del poder, ¿sí? Que no sé si estarán de acuerdo conmigo a partir de lo que acabamos de leer, porque no hay más que leer a Aristóteles, es muy actual, ¿no? Es decir, ahí está significativamente mucho para entender lo que nos pasa. Obviamente que con Aristóteles solo no vamos a entender todo, por eso en la modernidad acaeció primero Maquiavelo y después Hobbes, ¿no? Y después, no sé, Rousseau, el liberalismo, etc. Pero como estudios de grado, digamos, de lo que es la filosofía política, a mí me interesa hacer un hincapié especial sobre todo en Aristóteles, ¿no? Porque con Aristóteles se vuelve a las bases, porque Hobbes y Maquiavelo en algunas cosas no son aristotélicos, ¿no? Entonces, a mí me interesa, como decía la primera cita de Newman que puse, ¿no? De que Aristóteles es nuestro maestro en casi todo de forma principial, ¿no? Árgica en griego, ¿no? Es decir, el arjé de las cosas está explicitada, enseñada por la filosofía de Aristóteles. También en filosofía política, enmendándole la plana a mi compatriota Vigo que dice, bueno, a mí me gusta la ética de Aristóteles, no sé, la filosofía del alma, la psicología, pero la filosofía biológica y tal, pero no, la política ha pasado, no. La política de Aristóteles no ha pasado esencialmente de moda, a mi juicio. Bueno, ese es el asunto, ¿sí? Sí, por supuesto. Tal cual, sí, es decir, regirse por Aristóteles es regirse por la razón, que es la ley íncita que tenemos, o mejor dicho, es la ley activa, ¿no? Y por las leyes que hacemos razonablemente y por el bien común, buscando siempre la sensatez el bien común, ¿sí? O sea, la ley y el bien común, o sea, la virtud
está al servicio de que reine el bien común y, o sea, la ley es un medio para que, o sea, haya justicia, digamos, ¿no? Haya justicia. Nomos, ley, ¿sí? Justicia de qué. En ese sentido, las discusiones sobre si de izquierda, de derecha, quizás pasen a un segundo plano. Desde la perspectiva, cuando uno pone el foco en las coordenadas de la filosofía política clásica. No quiere decir, como digo, que la filosofía moderna no tenga muchos análisis importantes, pero a veces hace falta volver a entender lo que es lo político, lo despótico, y todas estas cuestiones que hemos estado viendo en la clase. Bueno, por mi parte no tengo más nada que agregar. Volviendo a, por si a alguno no le quedó claro, el tema de las notas, la promoción, esto, si hay alguna pregunta, algún comentario, hacerlo ahora. Si no, quiere decir que se entendió todo perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, entonces nos vemos finalizando, dándole el broche de oro, el cierre final, la clase que viene, ¿sí? Y aprovechamos si alguno quiere que comentemos el tema del trabajo práctico, eso también podemos aprovechar, pero tendremos tiempo. Bueno, chao. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Buena tarde. Igual.